Buenas tardes, mi nombre es Kelly Suárez, yo soy residente de segundo año del posgrado de Ginecología y Obstetricia del Hospital Central de San Cristóbal. El día de hoy vamos a hablar acerca de criterios MUSA, el cual fue un consenso realizado en el año 2015 que tiene como título Términos, definiciones y medidas para describir las características ecográficas del miometrio y las masas uterinas. Esta fue una opinión consensuada para la evaluación morfológica y sonográfica del útero. El objetivo de este estudio es estandarizar una terminología con el fin de describir las características ecográficas del miometrio y las lesiones miometriales. Para el examen ecográfico del miometrio es importante resaltar que este se puede realizar mediante un abordaje transabdominal o transvaginal, aunque generalmente se prefiere que sea mediante un abordaje transvaginal ya que tiene una mayor resolución y permite una evaluación más detallada del miometrio. También es importante que para el estudio del mismo es necesario llenar un poco la vejiga para desplazar el intestino delgado del campo de visión. Para la valoración estandarizada que vamos a realizar, vamos a medir el miometrio, vamos a describir la simetría de las paredes miometriales, vamos a valorar la cogenicidad de los mismos, vamos a evaluar las lesiones miometriales, vamos a también evaluar los números de lesiones, la vascularidad y los cortes que vamos a utilizar va a ser medio sagital transverso en una valoración que puede ser 2D o 3D. En cuanto a las mediciones del útero, vamos a tener que para medir la longitud total del útero vamos a tener 3 puntos. El punto A que corresponde al fondo del útero, que va desde la parte más apical o desde la serosa hasta el borde más apical del endometrio. El punto B es la cavidad endometrial que va desde la parte superior del endometrio hasta el orificio cervical interno y la longitud o el punto C o el diámetro C va desde el orificio cervical interno al orificio cervical externo. Para medir el útero también debemos valorarlo en un diámetro anteroposterior, el cual este se va a hacer en una línea, va a ser una medición perpendicular a la longitudinal. Y también vamos a realizar un corte transversal del cual vamos a medir de punto de extremo a extremo. En cuanto al contorno del útero, podemos hablar del contorno del útero de manera regular o lisa o lobulada o irregular. La línea hiperecogénica que se va a encontrar en la parte externa del útero, esta va a corresponder a la serosa y esta es la que nos va a permitir o definir el contorno del útero. En cuanto a la simetría del útero, esta se reporta ya sea simétrica o asimétrica. Subjetivamente, durante el estudio la podemos reportar como asimétrica cuando observamos que la pared anterior y posterior está deformada, como en este caso. Sin embargo, para ser un poco más objetivos, estas se van a medir las paredes uterinas, la pared anterior y la pared posterior, con el fin de determinar si estamos hablando de un útero simétrico o asimétrico. Ahora vamos a hablar acerca de la zona de unión. La zona de unión también es llamada miometrio interno, archimiometrio o estrato subvascular. Esta zona de unión corresponde a una interfase entre el endometrio y miometrio y se observa como una imagen hipoecogénica que sobre todo se puede observar con mayor frecuencia en ecografías tridimensionales. Esta zona de unión nos va a permitir observar la relación entre el endometrio y miometrio para diferenciar los tipos de miomas. Aquí en esta imagen podemos observar la zona de unión. Esta se va a describir como regular, como en la imagen A, o irregular cuando pierde la homogeneidad de la línea, puede estar interrumpida, que puede ser causada por infiltración focal del tejido endometrial, o puede estar ausente. Aquí podemos observar en una ecografía, en una imagen ecográfica, la línea hipoecogénica que nos va a dividir la parte endometrial de la zona miometrial.
Para la descripción de la patología miometrial vamos a tener diferentes características que vamos a tomar en cuenta. Por ejemplo, vamos a observar si la lesión es localizada o difusa, si la lesión está bien definida o mal definida. Vamos a ubicarla o vamos a, sí, a ubicarla en el útero, si está en la cara anterior, posterior, fúndica, lateral derecha o izquierda. Vamos también a ubicarla en cuanto al miometrio, donde se va a utilizar la clasificación FIGO 2019 para los fibromas. Entonces, vamos a describir todas estas lesiones. Existen lesiones comunes como los miomas o los fibromas y la adenomiosis, que básicamente vamos a utilizar estas terminologías para describir ese tipo de lesiones. Y otras poco comunes o raras como las calcificaciones y la vascularidad miometrial aumentada. Es importante también en cuanto a las lesiones miometriales bien definidas, localizar el tamaño de la lesión, ubicarla si está en un ángulo, un ejemplo, un ángulo de 90 grados con relación al útero. Si la lesión está cerca del margen interno, o sea, cerca del endometrio, o si está más hacia el margen externo, que también es importante medir el margen interno, o sea, de donde se encuentra la lesión correspondiente al endometrio, o medir el margen externo desde la lesión hasta la serosa. También es importante valorar la cogenicidad de las lesiones. Vamos a valorar si una lesión tiene ecogenicidad uniforme o no uniforme. En cuanto a la cogenicidad uniforme, estas se pueden describir hipoecogénicas con respecto a la cogenicidad del miometrio, isoecogénicas o hiperecogénicas. Las no uniformes se va a valorar o evaluar una cogenicidad mixta y también se pueden observar áreas ecogénicas como en el caso de calcificaciones y no uniformes como en el área de zonas quísticas en la zona interna. Asimismo es importante saber que existen grados de ecogenicidad como muy hipoecogénica, como en este caso, hipoecogénica, isoecogénica con respecto al miometrio, hiperecogénica y muy hiperecogénica. También en esta imagen podemos observar esta lesión que es hipoecogénica, pero es uniforme. Esta otra lesión que se observa isoecogénica con respecto al miometrio o hiperecogénica. Aquí podemos observar una lesión de ecogenicidad mixta de áreas ecogénicas que corresponden, como decíamos, en el caso de calcificaciones o imágenes lipecogénicas en la parte interna, y en el caso de áreas quísticas, como en el caso de las lesiones, como la degeneración quística o hialina de los miomas. En cuanto a la forma de la lesión, esta puede ser redondeada o no redondeada. Dentro de las no redondeadas podemos observar que la lesión puede ser ovalada, lobulada o irregular. Y también es importante determinar el borde de la lesión, si el borde es hipoecogénico o hiperecogénico. Ya habíamos comentado que para la localización de los leiomiomas es importante utilizar la clasificación FIGO 2019 con el fin de localizar dichos miomas si son de aspecto submucoso o subseroso, híbridos, entre otros. El sombreado es otra de las características importantes para describir los miomas. Vamos a tener que tenemos un sombreado a nivel de los bordes, como en esta imagen, ¿sí? También tenemos un sombreado interno, en este caso, como se puede observar en esta imagen, y un sombreado en forma de abanico, que esta puede ser observada en el caso de cuando existen calcificaciones a nivel o en la parte interna del mioma. Aquí en la imagen inferior se puede observar que existe un quiste miometrial anecoico con un borde hiperecogénico que rodea dicho quiste
y que va a dejar sombra acústica posterior. El grado de sombreado se puede describir como leve, moderado o fuerte en este caso. Otros aspectos a describir pueden ser los quistes miometriales que tienen contenido anecoico de cogenicidad de bajo nivel y que pueden dejar sombra acústica posterior. También están las islas hiperecogénicas, que son estas imágenes que se pueden observar aquí. Estas no tienen áreas hiperecogénicas dentro del miometrio que pueden tener rebordes hipoecogénicos también. Pueden ser regulares o irregulares o bien o mal definidas. También tenemos otro tipo, como son las manchas ecogénicas que se pueden observar aquí a los lados. Otros aspectos que podemos describir son las líneas subendometriales, que son imágenes hiperecogénicas que pueden ser en forma de brote o yema, o líneas discontinuas, como en este caso, como brotes o yema. Si ven que es una imagen hiperecogénica, estas se observan que van a interrumpir la zona de transición, son casi perpendiculares al endometrio o a la cavidad endometrial, pero están en continuo con el endometrio, como se pueden observar en las imágenes. Evaluar las características de la vascularidad también es importante. Aquí se puede observar una vascularidad normal en donde vamos a observar las arterias arcuatas que se van a observar en todo el contorno del fondo uterino y en la parte, o sea, en la parte más externa del miometrio con perpendiculares a ella las arterias radiales. Así se va a observar en la ecografía Doppler como las imágenes en su contorno, en el contorno del miometrio y las arterias radiadas de esta forma. El patrón vascular del miometrio puede ser uniforme o no uniforme, como en el caso de la imagen A, que es totalmente uniforme. Puede ser no uniforme o interrumpido, puede ser circunferencial a la lesión, intralesional o incluso puede ser translesional. Esta se va a caracterizar por la presencia de vasos que atraviesan la lesión en forma perpendicular a la cavidad o la serosa, y además podemos evaluar el grado de vascularización mediante una puntuación subjetiva del color. La evaluación subjetiva en cuanto al porcentaje de la lesión que está vascularizada o del Doppler color, vamos a tener que, de acuerdo a la circunferencia o la vascularidad de la lesión, ya sea a nivel intralesional, vamos a tener que el score 1 va a corresponder a que no hay Doppler color, el score 2 va a corresponder a que hay una cantidad mínima de color, ya sea intralesional o circunferencial. El score 3 va a tener como característica que va a tener una cantidad moderada de Doppler color, y el score 4 significa que va a tener una cantidad abundante de Doppler color. Cuando hablamos más a profundidad de la vascularización, existen diferentes grados que pueden ser reportados como iso, hipo o hipervascularizada en comparación con la vascularización del miometrio circundante. También los informes de vascularización de la lesión pueden incluir el número de vasos, el tamaño de los vasos, la dirección de los vasos, si son perpendiculares o no perpendiculares al endometrio, el patrón de ramificación, y en cuanto a los vasos de ramificación irregulares pueden ser definidos como anormales, tortuosos o de calibres irregulares. También vamos a describir las características de otro tipo de patología relativamente común, que es la adenomiosis. Esa se define como la presencia normal de tejido endometrial en el interior del miometrio
Y dentro de las características que la diferencian de cualquier otra lesión es que vamos a observar un engrosamiento asimétrico de las paredes del miometrio, vamos a observar quistes miometriales, que son imágenes anecoicas en el miometrio rodeadas por un halo hiperecogénico que típicamente son glándulas endometriales con líquido en su interior. También vamos a observar islas hiperecogénicas que corresponden a glándulas activas y D, que es esto, que son las sombras en forma de abanico. Esta se va a evidenciar o son típicos de los islotes que se proyectan en sombreado, a diferencia de la sombra acústica posterior que lo da una estructura sólida. Esta la van a dar, esta en forma de abanico la van a dar los islotes anteriormente mencionados. Otra de las características que nos van a orientar al diagnóstico de la adenomiosis es la presencia de líneas y yemas subendometriales ecogénicas, que son estas imágenes que podemos observar aquí. También una vascularidad translesional, zona de unión irregular, como en este caso, y una zona de unión interrumpida. Aquí traigo un cuadro comparativo diferencial de la lesión por leiomiomas versus la adenomiosis, como se observa a nivel ecográfica. En cada una de ellas se puede observar el contorno, la definición de la lesión, si está bien o mal definida, la simetría de las paredes, el contorno, la forma y sombreado, la vascularidad de las mismas y la zona de unión de ambas patologías. Otra de las patologías menos frecuentes de las que vamos a hablar es el sarcoma. Dentro de sus características ecográficas, estas son masas vascularizadas que pueden ser individuales o grandes tumores, pueden ser caracterizadas por masas heterogéneas de cogenicidad mixta, irregulares con áreas quísticas en su interior, o imágenes en escala de grises, diferentes escalas de grises que tienen Doppler color en la pared, en las paredes del útero, como en este caso que está en la pared anterior del útero. Asimismo, las calcificaciones miometriales que se pueden observar aquí como imágenes hiperecogénicas